Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor. Por favor, acompáñenme con la escritura a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 1. Y vamos a leer los 5 primeros versículos. Primera de Tesalonicenses 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. La palabra del Señor dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, desde hace unas semanas atrás hemos estado haciendo algunas reflexiones nosotros con respecto a las misiones, a los misioneros, también con respecto a los proyectos que tenemos como congregación, proyectos de llevar el evangelio, proyectos de tener algunas actividades de tal manera que nosotros podamos acercarnos a las personas que no conocen al Señor con el propósito de enseñarles a Cristo. Y también nosotros, pues, por la gracia de Cristo, estamos llevando también la palabra del Señor a otros hermanos. Estamos viendo misiones ya en otros lugares, por la gracia del Señor, como les digo, y esto lo tenemos que tener muy en claro nosotros en el norte de Perú. Y yo sentí comenzar a tratar este tema debido a la gracia de Dios que nos ha dado, que yo les estoy abriendo, al abrirse puertas para la plantación de nuevas iglesias al norte, abrirse puertas aquí para hacer campañas y puertas en otros lugares para hacer también campañas evangelísticas, como yo les voy a reportar más adelante, donde hemos estado también nosotros enviando hermanos para que el evangelio y la sana doctrina sea predicada. Y los temas que yo estuve tratando de una manera informal en las reuniones de oración fueron relacionados con la persona del ministerio, y el segundo tema fue que el hombre debe ser un hombre de oración. La iglesia debe tener hermanos de oración. Nosotros queremos, como ya les estaba diciendo, llevar el mensaje de salvación a las personas que no conocen a Cristo, y esa tarea debe ser llevada por personas de oración. En ese sentido, la iglesia, hermanos, tiene que estar comprometida en la tarea, en el deber de la oración. Otro de los temas también era el compromiso de nuestra iglesia para orar por estas misiones y por estos misioneros. Y nosotros habíamos conversado, y yo le digo, yo no estaba presente, y eso es algo que a mí me animó muchísimo. No estaba presente en el momento en que los hermanos en algún, podemos decir, estaban conversando acerca de todos estos proyectos que yo les estaba diciendo. Y por la gracia del Señor Jesucristo, entre ellos mismos se dieron cuenta de la necesidad de orar. En un momento que se estaba hablando de todas las puertas que el Señor estaba abriendo, surgió la pregunta: ¿y qué hay de la oración? ¿Qué es
Estábamos hablando nosotros de muchas cosas, cómo hacer esto, cómo hacer acá, cómo podemos hacer aquí, qué necesitamos acá, qué necesitamos allá. Pero se había descuidado un tema que el Señor, en mi entender, lo trajo a la reunión. Y era el tema de la oración. Y por esa razón, en ese momento que yo no estaba, los hermanos habían acordado en hacer oración, precisamente por todos estos proyectos, 1 hora en la madrugada. Orar 1 hora en la madrugada. Se dijo que hacer misiones es una labor espiritual. Esto ya yo estaba conversándolo en la reunión de oración. Es una labor espiritual que levanta una oposición espiritual. Nosotros tenemos que entender esto, hermanos. O sea, en el momento en que nosotros decidimos levantarnos para hacer algo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿quién más se va a levantar? El diablo, la oposición, los demonios. Ellos no van a querer de que nosotros hagamos nuestro trabajo. ¿Y cómo vamos a luchar nosotros para poder derribar esta oposición que se levanta a aquello que es bueno, que es justo, que es agradable para Dios? ¿Cómo? Por medio de la oración. La oración, hermanos, es el arma principal que nosotros tenemos en toda nuestra vida cristiana. Para todo lo que nosotros... La oración es el arma principal contra el pecado, contra las concupiscencias, contra todo, hermano, que puede levantarse contra la obediencia a Dios. La oración es el arma que nosotros debemos usar. Y yo me alegro, hermanos, por esa iniciativa de los hermanos y las hermanas en tomar los medios espirituales que deben acompañar a las misiones, que deben acompañar al evangelismo y que deben acompañar a todos los otros proyectos que nosotros queremos hacer ahora. En poco tiempo, a cortísimo plazo, estamos hablando de hacer en menos de 30 días una escuela bíblica de verano. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos orando por eso? Pero orando, haciendo guerra en oración por ese proyecto. Como parte de la introducción a nuestro mensaje, hermanos, yo quisiera compartir lo que el día miércoles anterior, estuve trayendo para los hermanos, y es un libro que se llama Poder por la Oración, de E.M. Bounds. No sé si ustedes conocían de ese libro. Ese libro se llama Poder por la Oración, y un hermano ya se lo llevó para fotocopiarse para él. Pero yo quiero compartir unos breves fragmentos, hermanos, de lo que este hombre del Señor, yo pienso que movido precisamente por la vida de oración que él tiene y porque lo que la Escritura nos enseña, escribió. Y él dice, y voy a comenzar la cita: lo que la iglesia necesita hoy día no es maquinaria más abundante o perfeccionada, ni nuevas organizaciones, ni métodos más modernos, sino hombres que puedan ser usados por el Espíritu Santo, hombres de oración, poderosos en la oración. El Espíritu Santo no pasa a través de métodos, sino de hombres. No desciende sobre la maquinaria, sino sobre los hombres. No unge a los planes, sino a los hombres de oración. El sermón con su poder vivificador no puede elevarse sobre el hombre. Los hombres muertos producen sermones muertos que matan. Todo el éxito depende del carácter espiritual del predicador. El verdadero sermón se forma en la oración secreta. El hombre de Dios se forma sobre las rodillas. La vida del hombre de Dios, sus convicciones profundas, tiene su origen en la comunión secreta con el Altísimo. Sus mensajes más poderosos y más tiernos los adquiere a solas con Dios. La oración hace al hombre, al predicador, al pastor, al obrero cristiano y al creyente consagrado. La predicación que mata solo se preocupa por la letra. Está bien ordenada y presentada, pero no es más que la letra seca, hueca, vacía.
Aunque la letra tenga el germen de la vida, le falta para brotar el aliento de la primavera. Es como las semillas del invierno, dura como el suelo, helada como el aire invernal, sin deshielo ni germinación. La predicación de la letra tiene la verdad, pero aún la verdad divina no tiene energía por sí sola para dar vida. Necesita ser reforzada por el Espíritu, quien se apoya en toda la omnipotencia de Dios. La verdad que no está vivificando por el Espíritu de Dios mata tanto el error o aún más. Aunque sea la verdad pura, si carece del Espíritu, su contacto es mortal, su verdad error, su luz tinieblas. La predicación de la letra no tiene unción del Espíritu. Su contacto es mortal, su verdad error, su luz tinieblas. La predicación de la letra no tiene unción del Espíritu, no está madurada por él. Fin de la cita. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de este hombre que escribe de esta forma? ¿Qué pensamos nosotros? De nosotros mismos que queremos llevar el Evangelio, llevar las doctrinas, queremos llevar el mensaje también a otras personas, a otros hermanos. Queremos llevar el mensaje para que ellos sean edificados. ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿Letras solamente? ¿Les vamos a llevar a ellos solamente mensajes bien hechecitos? ¿O vamos a llevar mensajes con un hombre que tenga el poder espiritual para predicar? Un hombre que haya estado en la presencia del Señor, no solamente una vez por semana, sino un hombre que esté lleno de Dios, que haya compartido esa comunión secreta, que conozca a su Salvador, conozca la salvación, conozca el poder de su Dios, y que pueda entregar ese mensaje acompañado por la unción del Espíritu Santo, para que esas almas sean compungidas, sean confrontadas sus conciencias, y que el Espíritu Santo mueva esos corazones. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a entregar nosotros? Nosotros vemos aquí, hermanos, que hacer misiones, plantar iglesias nuevas, tener proyectos aquí para llevar el mensaje de Dios, es mucho más que predicar. Es mucho más que tener una doctrina correcta. Es muchísimo más. El hombre misionero, los hermanos que van a estar involucrados en esto, las hermanas que van a estar involucradas en traer el mensaje del Señor para todas las personas que se acerquen, tienen un papel importante y decisivo en esta tarea. Tienen que ser hombres de oración, tienen que ser mujeres de oración. En nuestro pasaje de hoy de la carta a los tesalonicenses, nosotros hemos leído los 5 primeros versículos y lo hemos seleccionado como un texto para hablar precisamente de nuestro tema: las tareas de la iglesia y la oración. Aquí nosotros vamos a encontrar, hermanos, la profundidad que el Señor trae para nuestras vidas, para nosotros mismos, los deberes que el Señor nos enseña de cómo debemos hacer las cosas para la gloria de Cristo. Sabemos que es el Señor. El Señor fue quien le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el que la edifica, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero el Señor utiliza hombres, hermanos. El Señor utiliza mujeres. Y va a utilizar a un hombre que no ora. Va a utilizar a una mujer que no ora. ¿Es mucho orar 1 hora en la madrugada? Yo pregunto. ¿Es una ofensa pedirle a la iglesia que ore 1 hora? ¿Estamos ofendiendo quizás a alguien al pedirle que clame al Señor, que busque tener comunión con el Señor? Y por favor, cuando tú estés en comunión con el Señor tu Dios, entrégale este mensaje también. ¿Es una ofensa, hermanos? Háblale tú a Dios cuando estés en esa cercanía, en su luz admirable, de estas necesidades que tiene nuestra iglesia. ¿Eso es ofensivo también, hermanos? Bueno, es ofensivo para una persona que no está en esa luz. Es ofensivo para una persona que no está en esa comunión, porque le estamos pidiendo algo que no hace. Estamos dándole el mensaje, estamos dándole nuestra carta a un cartero que no se mueve.
Un cartero que está en su oficina, tiene el uniforme de cartero, tiene el título de cartero, está en la planilla de los carteros, pero no lleva la correspondencia donde tiene que llevar. La oración es ese vínculo, hermanos. Es ese vínculo, y no solamente de que esa intimidad con Dios va a hacer que entreguemos el mensaje, sino que a través de esa comunión Dios nos va a entregar su poder en nosotros. Nosotros vamos a ser hombres convencidos. La gente va a saber que hemos estado con Cristo. Los hombres van a ver que nuestro rostro brilla como brillaba el rostro de Moisés por esa comunión cara a cara que tenía con el Señor. Es eso lo que nosotros necesitamos, hombres y mujeres, pero hombres y mujeres de oración. Y en este primer pasaje, hermanos, en estos primeros 5 versículos que hemos leído nosotros de la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1, nosotros podemos observar lo que estamos hablando ahora. Yo quisiera preguntar algo. ¿Quién plantó la iglesia en Tesalónica? ¿Quién fue el que plantó? Porque aquí nosotros tenemos que comenzar por esta pregunta, para que podamos entender, hermanos, de qué cosa es lo que estamos hablando. ¿Quién plantó la iglesia en Tesalónica? Fueron Pablo con Silas. Silvano dice acá, pero es Silas. Silas y Silvano es la misma persona. En Hechos capítulo 17, voy a leer versículos del 1 al 4. Hechos 17, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hermanos, en estos pasajes nosotros podemos ver cómo es que fue plantada la iglesia de los tesalonicenses. Fueron Pablo, fueron Silvano, Silas. Pero en nuestro pasaje que hemos leído ahora de Primera de Tesalonicenses, vemos que ellos también oraban por los hermanos de dicha congregación. Usted puede ver la relación, hermano. Ellos plantaron la iglesia y ellos después oraban por la iglesia. Oraban por aquellos hermanos quienes habían creído en el nombre de Jesús. Esos hermanos que cuando Pablo discutía en la sinagoga, esos gentiles, esos judíos que fueron convertidos por el poder sobrenatural de Dios a la fe de Cristo, Pablo oraba ahora por ellos. Y es lo que dice este pasaje de acá. Entonces lo primero que vemos es que el plantar una iglesia no se trata solamente, hermanos, de ir, enseñar. Y bueno, ahora Dios tiene que ver cómo se las arregla con estas personas. Es más que eso. El plantar una iglesia, hermanos, implica amor por las almas. Amor por las personas a quienes cuando uno predica les ve el rostro, conoce sus necesidades espirituales y materiales. No se trata solamente de entregar un mensaje. Y no podemos hacerlo así tampoco en nuestras actividades de evangelismo, en nuestras actividades de campaña que vamos a hacer aquí. Nosotros tenemos que ver, tenemos que conocer a esas personas, tenemos que entender sus necesidades, conocer sus nombres y orar por ellos. Esa es la forma como se hace en misiones. Esa es la forma como se predica el evangelio. La Biblia nos enseña que hacer misiones no se trata solamente de predicar el mensaje, sino que la oración tiene que acompañar la vida del misionero. Los misioneros oran por las iglesias donde han llevado y llevan la palabra del Señor. El misionero entiende que el crecimiento espiritual de las personas a quienes predica el mensaje de Dios debe de ir acompañado de oraciones fervientes que desean, anhelan violentamente, como yo estaba hablando ayer con un hermano, el crecimiento espiritual
de las personas a quienes le ha entregado el mensaje. Si la hermana está actuando como misionera, porque eso es hacer misiones también. No se trata solamente de viajar, sino que estamos haciendo misiones cuando traemos aquí una campaña y traemos personas y les compartimos el evangelio y conocemos sus necesidades. La persona que está haciendo eso es un misionero. Vamos a entenderlo nosotros de una forma más amplia. La oración del misionero vemos nosotros aquí en esta epístola, que es una que tiene un corte congregacional. Es un corte congregacional. Y cuando yo digo corte congregacional, estoy hablando de los miércoles en la noche aquí. Los misioneros están reunidos. Hermanos, toda iglesia que hace misiones aquí en Perú, en los Estados Unidos que yo he estado, todos los misioneros se reúnen para reportarse entre ellos las necesidades de su misión, de los hermanos a quienes están ellos llevando el mensaje. Y todos los misioneros oran juntos por esas misiones. Y eso es lo que vemos acá. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mire cómo dice aquí Pablo en plural. Él dice: damos gracias a Dios por todos vosotros. Hermanos, ¿quiénes eran los que daban gracias a Dios por los tesalonicenses? Por esa misión, por esa iglesia que estaba siendo plantada, que había sido plantada. El versículo 1 nos dicen que fueron Pablo y Silas, los misioneros que la plantaron, y además se había unido otro misionero. ¿Cómo se llamaba ese misionero? Timoteo. 3 misioneros orando por una misión. Y Timoteo oraba por una misión que él no había plantado, sino que lo había plantado Pablo con Silas. Timoteo puede haber dicho: bueno, oren ustedes por su misión, por ahí yo me voy a ir por acá y voy a orar por la mía. Pero no, el espíritu de la iglesia era reunirse a orar por las misiones. Sea la persona el instrumento que Dios usó para plantarla, o sea que no haya sido. Si ellos fueron quienes plantaron aquella iglesia y aún mantenían un compromiso, hermanos, ellos mantenían un compromiso congregacional. Ahora, ¿cuánto más las personas que estamos encargados de alimentarlos espiritualmente? ¿Cuánto más? Sería una vergüenza que la persona que plantó la iglesia y ya no está más allí, ore más que aquel que viene alimentándola. Como por ejemplo, vamos a suponer que con otro misionero hayamos trabajado juntos, él y yo, para plantar esta iglesia, y que el hermano se haya regresado a los Estados Unidos. Sería una vergüenza para mí que el misionero que plantó la iglesia y ya no está acá, ore más por esta iglesia, por cada uno de los que están aquí, que yo, que soy el que la alimenta con la palabra de Dios. Sería una vergüenza espiritual. ¿Usted entiende, hermano, esto? ¿Usted entiende lo que estamos hablando nosotros? Y una pregunta importante es la siguiente, porque esa es otra pregunta importante. ¿Oraban ellos solamente diciendo: te pedimos, Señor, por la iglesia de Tesalónica? Ya está. 5 segundos. Pablo, Silas, Timoteo: Señor, te pedimos por la iglesia de Tesalónica, en el nombre de Jesús, amén. 10 segundos, la hicieron. Así oraban, hermanos. ¿Ustedes creen que esa era la oración que hacía Pablo, que hacía Silas, que debe hacer un misionero, que debe hacer una misionera, que debe hacer la persona que está haciendo la campaña? Señor, te pido por las personas que han venido a la campaña de hoy, gracias en el nombre de Jesús, amén. ¿Debemos orar así? Suena feo, pero lo hacemos. Lo hacemos. O más bien pedían ellos por el crecimiento espiritual de los hermanos, nombre por nombre. Nombre por nombre. Hermanos, en el versículo 1
podemos ver enumerados a estos 3 hombres que eran comprometidos con las misiones. Y ellos oraban por el crecimiento de los hermanos de cada iglesia que ellos habían plantado por la gracia de Cristo. Y esto nos debe enseñar a nosotros un ejemplo que es seguido por muchas iglesias de diferentes denominaciones. Yo he estado en iglesias, hermanos, donde la oración era nombre por nombre. La oración privada de una persona que está plantando la iglesia tiene que ser nombre por nombre, necesidad por necesidad. Los hermanos los días miércoles vienen, traen su necesidad. Esa misma necesidad es la que se lleva en la mañana para orar por ese hermano. Y esta reunión de estos hombres, que yo la llamo la reunión congregacional, la reunión de los líderes, de los misioneros y de toda la iglesia, debemos creer que no se realizó solamente con la ocasión de la carta a los tesalonicenses. Es decir, Pablo dijo: voy a escribir la carta a los tesalonicenses, entonces vamos a orar en esta oportunidad por ellos. No, hermanos, era una costumbre para ellos orar por los tesalonicenses, nombre por nombre, necesidad por necesidad. Era un hábito, era una costumbre de ellos, era un deber que se cumplía con regularidad. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo texto lo dice. En el versículo 3 dice: acordándonos sin cesar. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Es decir, las oraciones congregacionales por las misiones no eran una cosa que, bueno, hoy día nos acordamos así, mira, ¿cómo estarán? Vamos a orar. No. Hermanos, ¿cómo deben haber sido esas reuniones? Qué largas deben haber sido, pero qué provechosas también. ¿Cuánto tiempo en la presencia del Señor? Delante del trono de gracia, teniendo el honor y el privilegio de llevar hasta arriba, hasta los cielos, a cada uno de los hermanos con sus propias necesidades. Hermanos, esta tarea de orar por aquellos a quienes le llevamos el Evangelio es una tarea deliciosa para el alma del misionero. No es una carga. Por eso es que yo les digo, no hay una ofensa, no hay una imposición. O alguien puede decir: no, pero este pastor quiere imponerme, quiere que yo use mi tiempo 1 hora para orar por esta iglesia. Hermano, tú no amas tu iglesia. ¿Cómo que voy a orar por cada uno de ellos? ¿No les amas a tus hermanos? Era una delicia, porque fíjese, 1 de Tesalonicenses versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Con qué espíritu creen ustedes que Pablo, Silas y Timoteo y los demás que estaban allí se acercaban a Dios para orar por ellos? ¿Con un espíritu molesto, fastidio, tengo que hacerlo? ¿O con un espíritu agradecido, un espíritu de gozo, un espíritu alegre de tener? Es que no entendemos a veces que es un privilegio, hermano, estar así delante de la presencia de Dios. A veces nosotros nos preocupamos más de cargar la batería del celular que cargar nuestra batería espiritual. Y dejamos bien conectado el teléfono toda la noche para que la batería esté bien cargada, pero espiritualmente nosotros no nos conectamos con el cielo para que nuestro espíritu también esté bien cargado de la presencia de Dios. Y no queremos orar. El misionero entiende que las bendiciones espirituales que Dios trae para su pueblo no están centradas principalmente en lo material, sino en lo espiritual. De allí que se goza en agradecimientos a Dios al llevar a los hermanos al trono de gracia por medio de la oración, en busca de ¿qué? Bendiciones espirituales para ellos. Bendiciones espirituales para ellos. Yo quisiera preguntar si es que nosotros estamos agradecidos por estos hermanos, por estas hermanas que nosotros llevamos el Evangelio, o personas inconversas a quienes les compartimos el Evangelio, los llevamos a ellos diariamente al trono de gracia. ¿Hacemos esto, hermanos? ¿Cómo estamos orando por estas misiones que no son muy numerosas?
No estamos hablando de una misión donde haya, acá hay 100 personas. No. Es un número pequeño. No tenemos 200 misioneros. No, tenemos un número muy pequeño. Yo pienso que deberíamos orar por ellos nombre por nombre, necesidad por necesidad. Aún debería ser así entre los hermanos y hermanas que nos reunimos aquí. Yo no le voy a pedir que responda, hermano, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado recordando las necesidades de salud cada día? Por lo menos pidiendo al Señor un minuto, por la necesidad física de salud de un hermano o una hermana que está aquí. Un minuto nada más. Pidiéndole a Dios un minuto. Por el hermano que no tiene trabajo. Un minuto. Darle un minuto de nuestro día a ese hermano. A cada uno de nosotros sí nos gustaría que cada hermano de esta iglesia ore por nuestras necesidades espirituales y materiales de una manera particular, que mencione cada uno de nuestros nombres con cada una de nuestras necesidades. Pero oramos así nosotros por cada uno de los hermanos que está en esta iglesia local. Se ora así por el pastor. El pastor ora así nombre por nombre, pues el pastor debe orar nombre por nombre. El misionero debe orar nombre por nombre, necesidad por necesidad. El pastor habla con las personas, sabe qué necesidad espiritual tienen ellas. Sería un delito que no se pida un minuto por lo menos para que el Señor retroceda esa enfermedad en el cuerpo por la hermana o por el hermano afligiéndonos. Pero claro, a mí como pastor sí me gustaría que ustedes todos oren por mí y me den un minuto de sus días. Hermanos, eso no está bien. Eso no está bien. Por eso es que cuando nosotros decimos, vamos a levantarnos a orar como iglesia, y ojo que eso es una cosa diferente a la oración congregacional, nadie debería enojarse, nadie debería sentirse mal, al contrario, hermanos. Yo creo que les comenté algo. Yo a veces me recuerdo mucho del servicio que yo presté a mi país cuando era soldado, y les traigo así a ustedes algunas ilustraciones de lo que yo vi. Pero una vez, hermanos, yo les voy a comentar, cuando nosotros tuvimos conflicto con el Ecuador, tocaron a las 3 de la mañana Generala. Generala es un toque que es de guerra. Y dijeron, no es un entrenamiento, tienen que levantarse todos, ir a recoger sus paracaídas y tenemos que ir a Las Palmas a esperar los aviones. Nuestro objetivo tiene que ser Guayaquil, tenemos que saltar allá y tenemos que destruir la refinería que había ahí, así como nosotros tenemos en Conchal. Hermanos, yo estaba allí junto con toda esa tropa de la división aerotransportada y se presentó un general. Con su boina, con su uniforme, viejo, retirado. Y él agarró y dijo, por favor, quiero que me den un fusil y que me den un paracaídas. Y el teniente, yo me acuerdo a mi teniente Montes, le dijo, mi general, no podemos darle a usted eso. Por favor, yo quiero que usted en este momento me dé mi paracaídas y me dé mi fusil para ir a luchar. Mi general, no podemos hacer eso. Y el general, viejo ya, decía, toda mi vida me he entrenado para la guerra, nunca estuve en una oportunidad de guerra, y ahora que quiero combatir me la niega. Hermanos, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual donde nosotros tenemos que tomar el arma de la oración todos juntos, orando unos por otros antes de que llegue el día. Y nosotros digamos, nunca oré, nunca hice guerra espiritual, nunca peleé con ellos. Así como Jacob luchó contra el ángel y lo venció en el alba. Nunca. Esa es la guerra espiritual que nosotros tenemos en la oración. Es una lucha con Dios, procurando robarle, aprender las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que es una guerra la oración. ¿Usted nunca ha orado así, de esa manera, hermano? Luchando con Dios, clamándole a Dios. 30 personas orando por cada uno de nosotros y cada uno de nosotros orando por nuestros 30 hermanos. ¿Hacemos esto nosotros?
¿O somos indiferentes a las necesidades espirituales de nuestros hermanos, nuestras hermanas que se reúnen aquí en esta iglesia local? Nosotros no debemos esperar que las personas en otras iglesias oren por cada uno de los que nos congregamos en esta iglesia. Ellos no son parte de esta familia local, ellos orarán por nosotros de forma grupal. Ellos dirán: Señor, los hermanos que tenemos en otros países, Señor, te ruego por la iglesia bautista, Gracia Soberana, que está en Lima. Pero nosotros no podemos orar así. Nosotros, miembros de esta iglesia, tenemos que orar nombre por nombre, nombre por nombre. Yo quisiera, hermanos, porque cuando yo también estaba escribiendo estas notas, yo veía esta actitud en el apóstol Pablo. Por eso es que yo estoy seguro que Pablo oraba nombre por nombre. Vamos a abrir la escritura en Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Dice la escritura: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermanos, así como vemos que Pablo los saludaba a ellos de manera personal, ¿ustedes creen que él oraba de la misma manera? ¿Ustedes creen que él recordaba a estas personas nombre por nombre en sus oraciones? ¿O solamente para los saludos? Hermanos, por supuesto que no. Esto de aquí nos enseña a nosotros y el Espíritu Santo mismo nos convence a nosotros de que así como leemos estos saludos, así debieron ser las oraciones del apóstol Pablo. Nombre por nombre. Recordando lo que cada uno está haciendo en la obra, pidiendo bendiciones para cada uno de ellos, recordando los primeros frutos, los primeros creyentes, esa memoria que tenía el apóstol Pablo. Hermanos, nuestra oración tiene que ser nombre por nombre. ¿Por qué Pablo oraba así? Bueno, Pablo los tenía a ellos en su mente y en su corazón. Y de la misma forma debe ser el hombre misionero, la mujer misionera. Tenerlos en su mente y en su corazón. Y este es el mismo ejemplo que nosotros podemos ver en el Señor Jesús cuando intercede por nosotros. ¿Cómo creen ustedes que el Señor Jesucristo intercede por su iglesia? ¿Nombre por nombre o de manera general? Nombre por nombre o de manera general. Cuando intercede al Padre, le dice: Padre, mencionará mencionará el nombre de cada uno de nosotros, hermano. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar a Cristo orando por usted, mencionando su nombre y su apellido delante del Padre? ¿No dice la Escritura, sed imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo? ¿No dice que tenemos que seguir sus pisadas? ¿No dice que tenemos que imitarle a Él, que tenemos que ser como Él es? Hermanos, ¿no podemos orar nosotros también nombre por nombre? ¿No debería el embajador de Cristo orar de la misma manera como quien le envió? Yo creo que sí, hermanos. Yo pienso que sí. Por eso es que es necesario hacer este llamado para la oración. En Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, orar como misioneros no es recordar a los hermanos mientras estamos caminando por la calle o mientras estamos en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Estamos ahí nosotros, delante de la maquinaria. Señor, te pido por el pastor. Y se está pasando por acá. Sí, Señor, te estaba pidiendo por el pastor, que él necesita. No, ¿alguien ora así, hermano? Por supuesto que hay algunas oraciones que son así. Por ejemplo, la de Nehemías delante del rey. Él estaba delante del rey, el rey le pregunta: ¿qué tienes? Nehemías ora inmediatamente. Pero la oración misional, o misionera, perdón, no es de esa manera. La oración misionera se hace en el closet de oración, allí donde el Padre escucha en lo secreto. No es mientras viajamos en el autobús, no es mientras estoy comiendo mi almuerzo. Es en el closet de la oración. Muchas veces, yo les voy a decir, 1 hora de oración es insuficiente. ¿Qué es la oración? Es una tarea pesada. Es algo molestoso. Es algo tedioso. Es algo que no me gusta hacer. Es una pérdida de tiempo. Hermanos, ¿qué es la oración? No es importante. Hermanos, les pregunto, ¿qué es la oración? Porque eso es lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Es una carga. ¿Qué es la oración? Hermanos, la oración es comunión con Dios. El pastor lo que les está pidiendo a ustedes es: tengan comunión con Dios. 1 hora, por lo menos. ¿Alguien le molesta este pedido? ¿Acaso en nuestros votos como miembros de la iglesia no hemos también prometido que vamos a orar fielmente por esta iglesia? Y yo les digo, hermanos, hablando de 1 hora, 1 hora es insuficiente en el closet de la oración. Porque mire, en 1 hora tenemos que adorar a Dios. En 1 hora pedimos por nosotros. ¿Cuánto tiempo usted cuando ora pide por usted mismo? Por sus pecados, por la fortaleza espiritual que necesita, para que el Señor le limpie, para que el Señor le purifique más. ¿Cuánto tiempo le pide usted al Señor? ¿10 segundos, Señor? No. Yo pienso que en cierta forma, cuando estamos delante del Señor, la parte más egoísta, o sea, la parte que tiene que ver con nosotros, es la parte que más dura. Porque estamos pidiendo por nosotros. Ahora, luego, ¿qué hacemos? Pedimos por nuestras familias, nuestros hermanos, nuestras hermanas, el tío, la tía, los hijos que no son creyentes. Y luego pedimos por los hermanos en la congregación. Si pedimos solamente 1 minuto por los hermanos de la congregación, 1 minuto por nuestras familias, ¿cuánto tiempo cree que nos vamos a durar nosotros orando en comunión con Dios? Y todavía después de eso pedimos por los hermanos de otros países. Y después de eso pedimos por las autoridades de nuestra nación.
Hermanos, una hora no alcanza. Seamos honestos. A no ser que no querramos nosotros pedir lo que yo les estoy mencionando. Porque yo puedo pedir por mí, puedo hacer oración por mí. Y esa oración puede durar 20 minutos. Y listo. Se acabó. Ya oré por mí. Gracias, Señor. Y por ustedes, a quienes les predico. Para que el Señor obre espiritualmente y estas palabras que yo estoy haciendo las clave en el corazón de cada uno. ¿No debo hacerlo, hermanos? Por supuesto que sí, hay que orar. Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una hora. 60 minutos. El Señor no les dice a ellos: duerman, porque yo entiendo que están cansados de sus trabajos. No, yo sé que hemos caminado mucho esta última semana. Duerman ustedes nomás, yo les entiendo. Yo voy a ir a orar. Mi oración, como yo soy Dios, no, hermanos, no, por Dios, no lo dice así. Todos estamos cansados, todos trabajamos, todos nos quemamos las pestañas, caminamos, nos duelen los pies y todo eso. Y además de eso tenemos el deber de orar. Una hora por lo menos. Aquí no hay, hermanos, de que yo estoy cansado. No existe eso. Y el Señor aquí lo demuestra. El Señor los amonesta a ellos. Es verdad, el Señor caminaba. ¿Se cansaba el Señor? Por supuesto que se cansaba. ¿Tenía sed el Señor? Por supuesto, Él era hombre. En su humanidad Él se cansaba. Él necesitaba dormir como todos nosotros. Pero había un momento de necesidad, había un momento de confrontación con las tinieblas, y era necesario en ese momento orar, vigilar en oración. Y hermanos, ¿no tenemos nosotros esa misma lucha todos los días? ¿O hay un día que el diablo se tome vacaciones y nos deje tranquilos? ¿O hay un día de que el pecado que mora en nosotros no nos moleste? ¿O hay un día quizás en que el amor por mis hermanos esté apagado y no necesite yo orar por ellos? Hermano, yo quiero preguntarle a usted, hermano y hermana, ¿ama usted a los hermanos y a las hermanas de esta congregación? De esta iglesia, yo les pregunto. ¿Les ama a usted? Seguramente que nosotros vamos a responder que sí, todos vamos a decir, sí, los amo. Entonces yo les voy a preguntar, ¿y cómo los amas? ¿Cómo demuestras tu amor por ellos? ¿Qué haces por ellos? La misma pregunta es también para los que trabajamos en la obra. ¿Aman ustedes a las personas a quienes le llevan el mensaje? ¿Amamos nosotros a las personas a quienes le llevamos? ¿Y cómo los amamos? ¿Qué hacemos por ellos? Además de abrir la Biblia y enseñar lo que la Biblia dice. Hermanos, y aquellos que anhelan ser misioneros, no oran nombre por nombre por los hermanos y hermanas de su iglesia local, no debemos esperar tampoco que lo hagan por los hermanos con quienes tienen poca comunión. Poca comunión. Nosotros vemos algunas veces a los hermanos de otras iglesias una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Si no estamos orando por quienes nos vemos todos los domingos aquí, menos vamos a orar por ellos. Y si no oramos por ellos, no les demostramos nuestro amor por medio de tenerlos en nuestras oraciones, entonces ¿cómo les vamos a predicar? Entonces, ¿cuál es la intención que nosotros tenemos de ir y llevarle el mensaje de salvación, el evangelio, las doctrinas del evangelio a personas por quienes no oramos, a quienes no les amamos? Por eso es que las misiones y los proyectos que nosotros hacemos, hermanos, es un asunto muy serio, muy serio. Ya hemos mencionado que debemos fijarnos nosotros siempre en el carácter
de la persona que hace las misiones. En ese carácter tenemos que ver que ame al Señor, que ame a los hermanos a quienes le lleva el mensaje, que interceda por la iglesia local donde él congrega, que interceda por los hermanos a quienes se les lleva la palabra y que participe también del servicio de oración en el templo. Hermanos, la iglesia en sus inicios, pues nosotros podemos encontrar de que en el día de Pentecostés, ¿qué cosa estaba haciendo la iglesia? Estaba orando, reunida. El día que encarcelaron a Pedro, ¿qué cosa hizo la iglesia? Oraba como iglesia. Hermanos, el día que fueron amenazados Pedro y Juan de que no hablasen más en el nombre de Jesús, cuando se levantaron las tinieblas contra el mensaje de salvación, ¿qué hizo la iglesia? Oró. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y tembló la tierra. ¿Por qué no puede temblar la tierra también con nuestras oraciones? ¿Por qué no podemos hacer temblar nosotros el mundo con nuestras oraciones? Como iglesia, como misioneros, como embajadores de Cristo, como hermanos en la fe que estamos aquí. Hermano, esto es parte de la vida espiritual de la persona llamada a las misiones. Es parte. La iglesia también debe orar por los misioneros y las misiones de nuestra iglesia. Quizás todos no estamos llamados a llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero ¿y qué? Porque no estoy llamado, ¿de qué manera yo voy a colaborar? Es verdad, puedo dar dinero, pero hermanos, lo principal es orar. Es orar. Orar por el misionero, y después de que ha orado por el misionero, toma, tengo una botellita de agua para ti, llévatela, para que no tengas sed cuando tú estés predicando. Pero primero oré. ¿Y qué es lo que hace el misionero antes de recibir esa botella, antes de salir y partir a ese lugar donde le va a estar esperando almas para recibir el alimento? Haber orado por ellos. No hay otra manera. Y si alguien quiere hacerlo de otra manera, pues está viviendo un cristianismo diferente. Eso no es lo que enseña la Biblia. La iglesia tiene que orar por nuestros proyectos misioneros locales, con los niños y los vecinos de este vecindario. No se trata solamente de conseguir lo material, tenemos que buscar lo espiritual primero. Es verdad, nosotros vamos a necesitar tener los refrescos, tener los sándwiches, pero ¿qué es necesario? Antes de todo eso, ¿qué es necesario? Orar. Orar. Las misiones es una obra espiritual que nos conduce a una guerra espiritual en la que se involucra el misionero y la iglesia que envía a ese misionero. Hermanos, para terminar, yo quiero volver a citar a E.M. Bounds. Y la cita comienza de esta manera. Voy a comenzar. El púlpito de nuestros días es pobre en oración. El orgullo del saber se opone a la humildad que requiere la plegaria. A menudo la presencia de la oración en el púlpito es solo oficial, un número del programa dentro de la rutina del culto. La oración en el púlpito moderno está muy lejos de ser lo que fue en la vida, en el ministerio de Pablo. El predicador que no hace de la oración un factor poderoso en su vida y ministerio es un punto débil en la obra de Dios y es incompetente para promover la causa del Evangelio en este mundo. Guardemos esto, hermanos, en nuestros corazones y oremos al Señor. Amado Padre que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias primeramente por todas esas oportunidades que tú estás abriendo a nosotros como iglesia. Gracias, Señor, porque tú pones ese anhelo de llevar el Evangelio, de compartir, Señor, aquello que tú nos enseñas también por medio de tu palabra, aquello que aprendemos. Señor, tenemos tantos proyectos aquí, con los niños, con los vecinos. Señor, queremos pedirte antes que lo material, antes que todo eso que necesitamos. Señor, queremos pedirte primeramente que nos hagas una iglesia de oración, que nos hagas misioneros, misioneras de oración, que estemos interesados primeramente en lo espiritual, en aquello que satisface el alma, en aquello que confronta el alma, en aquello que llena el alma, Señor. Sabemos de que tú también, Señor, vas a proveer lo que es material para poder llevar a cabo nuestra tarea aquí,
en esta iglesia. Señor, pero haznos hombres de oración, hombres poderosos, instrumentos, que estemos siempre, Señor, teniendo una comunión muy cercana contigo, viendo tu rostro, Señor, para poder decirles a las demás personas quién eres, cómo eres. No, Señor, solamente por una experiencia intelectual, sino por una experiencia vívida de haber estado, Señor, delante de tu presencia. Haznos, pues, Señor, hombres y mujeres de oración. Haznos una iglesia poderosa, Señor. Una iglesia diferente. Una iglesia que se enfoque, Señor, en buscar tu presencia. En buscar, Señor, la comunión contigo. Porque sabemos que después de todo eso, Señor, tú nos vas a conceder. Tú, Señor, vas a conceder aquello que es material. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.